Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y nos encontramos todavía en la primera jornada, ronda número 4, y tenemos esta partida espectacular por parte de los dos jugadores rusos, en este caso Danil Dubov con piezas blancas y Jan Nepomniachtchi con piezas negras. Jan Nepomniachtchi, recordemos que ha ganado el campeonato nacional de su país, de Rusia, en diciembre de este año 2020, y también que en el mes de marzo del mismo año anterior ya pues estaba liderando el torneo de candidatos junto con Maxim Vachier-Lagrave, por lo tanto en un gran estado de forma. Y recordemos que últimamente Danil Dubov pues eliminó en el torneo Earthings Masters, el torneo previo a este que se está disputando ahora también online, en el mes de diciembre, en Navidades, nada más y nada menos que a Magnus Carlsen. Por lo tanto pasó de ronda en esa ocasión Danil Dubov, jugadores extremadamente fuertes, y vamos a ver rápidamente cómo está la clasificación. Una vez terminada esta primera ronda, Jan Nepomniachtchi, que está en un excelente tercer puesto con 3,5 puntos, y un poquito más abajo Danil Dubov con 2 puntos. Vamos a ver qué pasa en la partida y comienza de la siguiente manera: E4 para Dubov, C5 defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, entrando así en la siciliana abierta, y tras los cambios de peones en D4 se captura con el peón. Todo esto es teoría. Caballo F6 atacando el peón de E4 y Dubov decide defenderlo con caballo C3. Posteriormente entramos en la variante Najdorf tras A6, quizás una de las variantes más agresivas con la defensa siciliana, por lo tanto Nepomniachtchi también yendo a ganar, y siguiendo con la partida se juega también este F4, que es bastante atrevido, por decirlo de alguna manera, por parte de Dubov. E5 rompiendo en el centro, se retira el caballo a B3, posteriormente alfil E7 para permitir, como vemos, pues el enroque posterior por parte de las negras, F por E5, D por E5, y a continuación se cambian también las damas en D8, dama por D8 con jaque y alfil por D8. Posteriormente se juega este alfil G5 y ya en la base de datos no hay partidas con este movimiento, por lo tanto entramos en una partida nueva. Esta continúa con caballo B, D7, jugada de desarrollo, A4 ganando espacio en el flanco de dama, y H6 para tocar a este alfil de G5 y preguntarle si se retira o termina capturando este caballo en F6. Dubov lo retira, alfil H4, y como vemos estamos en una posición en que las negras pues pueden conseguir un peón de ventaja. ¿Cómo? Vamos a verlo a continuación. De momento Nepomniachtchi juega caballo por E4, como vemos este alfil está atacado, por lo tanto Dubov decide capturar el otro alfil en D8, caballo por C3, ambas piezas están atacadas. Dubov decide mantener su alfil de casillas negras, alfil C7, le da tiempo a Nepomniachtchi a quitar su caballo de C3 a D5, atacando a su vez a su alfil, y este se coloca en D6. Como vemos, las negras han conseguido un peón de ventaja, pero por otro lado las blancas cuentan con pareja de alfiles y también cuentan con este alfil que no permitiría, al menos de momento, el enroque en corto por parte de las negras. Por lo tanto, vamos a ver si hay compensación en esta posición. La partida continúa con caballo E3 y, como vemos, hay un doble ataque sobre el alfil y el peón. En caso de salvar el alfil, la pareja de alfiles, pues Dubov lo tendría que quitar, y de hecho lo hace, pero a cambio va a entregar un segundo peón, que es el de G2, caballo por G2, jaque, rey D2, y el caballo vuelve a F4 atacando a este alfil. Además, una vez hecho estos movimientos, realmente este alfil pues no tiene muy buenas casillas. Dubov decide dejarlo ahí y hace torre a G1, atacando el peón de G7. De momento, como sabemos, pues Dubov está con dos peones por debajo, pero por el contrario pues tiene esa actividad que vamos a ver si le compensa. Aquí Nepomniachtchi primero decide defender el peón de G7 llevándolo a G6, A5 ganando más espacio en el flanco de dama, y por parte de las negras de Nepomniachtchi ya juega este caballo por D3 y peón por D3. También se podría haber capturado con el rey, pero de alguna manera pues este peón también puede mantener o controlar la progresión del peón de la columna E.
Si nos paramos un momentito en esta posición, realmente las negras no tienen muchos movimientos, ya que este alfil pues no se puede mover, la torre tampoco tiene mucho recorrido y además esta casilla pues está controlada por el alfil de casillas negras, tampoco el enroque es posible, este peón tampoco se puede avanzar ya que está protegiendo al peón de G6, tampoco el caballo tiene muchos movimientos porque está protegiendo a este peón. Por lo tanto, la verdad que la situación es un poco pasiva para las negras y aquí decide jugar Nepomniachtchi B6, a lo que contesta Danil Dubov con torre C1, colocando y queriendo llevar la torre a esta columna abierta y incrustarla en el punto de C7, alfil B7 por parte de Nepomniachtchi, atacando esta torre de H1, torre H, E1, colocando esta torre mirando por rayos X al rey enemigo y también colocándose en una columna semiabierta y más activa. Posteriormente se juega aquí B por A5 y podríamos pensar por qué no jugar este torre C8, que por un lado la torre está defendida por el alfil y en caso de haber algún cambio de torre pues minimizar el ataque de las blancas. Además cuentan con dos peones de menos ya, pero si entramos en esta posición las blancas podrían cambiar la torre y tras esta captura se jugaría A por B6. Posteriormente caballo por B6 y en esta posición las blancas podrían capturar A por E6. Como vemos, esta torre está atacado, también podría haber una descubierta, por lo tanto, siguiendo con la línea, podría venir este enroque y tras alfil de 6 atacando a la torre, solo puede venir a esta casilla de D8, alfil C7, se está atacando al caballo y no se puede defender con la torre, ya que cubre esta casilla, por lo tanto, las blancas ganarían aquí prácticamente la partida. No se hace este movimiento, seguramente que Nepomniachtchi lo ve, prefiere seguir con este B por A5, manteniendo esta ventaja de más dos peones, pero como vemos, sobre todo estos dos, pues son bastante lentos en caso de que quieran progresar y todavía las negras pues tienen algún problema para seguir desarrollándose. La partida continúa con torre C7 entrando en la séptima y tocando al alfil de B7, este se retira a G2, caballo C5, se ataca por dos veces al caballo, por lo tanto las negras deciden capturar en C5, alfil por C5 y F6 por parte de Nepomniachtchi. Como vemos, el control pues es total de la séptima fila y las negras pues tienen dos torres pero que apenas pueden no se pueden conectar, tampoco el enroque es posible, por lo tanto de alguna manera está con dos peones menos, ya con tres, perdón, son 3 contra 6 y pues fijaros cómo domina Dubov el tablero, ¿no? En este momento. La partida continúa con torre C1 para quizás doblar torres en la séptima fila, como vamos a ver, alfil H3 y este movimiento es interesante ya que este alfil, como vemos, controla ya esta casilla. Seguimos con la partida, torre E7 jaque, el rey se retira a D8, torre G7 y torre C8 por parte de Nepomniachtchi. Posteriormente se juega la partida D4 y aquí podríamos pensar ¿por qué no jugar un alfil B6 jaque? Y tras estar obligado el rey a retirarse, en caso de esta captura, pues hay que recordar lo que comentaba, ¿no? Las blancas no están ganando pieza y ahora con menos piezas en el tablero, pues podría ser un problema continuar con la partida. No obstante, esto no se juega este D4 y tras E por D4, alfil B6 jaque por parte de Dubov, el rey se tiene que retirar y ahora ya son 4 los peones que tiene de desventaja. No obstante, a partir de ahora Dubov, debido a la posición que tiene en el tablero, va a recuperarlos. Nuevamente no sería mate por el alfil en H3 y la partida continúa con torre E1 jaque. Se ha abierto esta columna gracias a esa captura que hemos visto antes de E por D4 y Dubov lo aprovecha. Tras ese jaque, rey F8, torre E7 doblando torres en la séptima fila, alfil E6, torre A7 retirándose
con la torre buscando ya tema de mates, y por parte de las negras se juega G5 para defender el peón que estaba en G6. Posteriormente se juega alfil por D4, ahora empieza a recoger todos estos peones que son indefendibles por parte de Dubov, y posteriormente, siguiendo con la partida, torre G8 con la idea de cambiar torres. Dubov lo evita colocando su torre en E7 y la partida continúa con alfil B3. También las negras buscando sus chances, quizás poniendo aquí la torre en C2, y por parte de las blancas se juega este torre EB7. No obstante, en esta posición es verdad que esta torre no podría venir en la siguiente jugada, ya que bueno, pues podría haber temas de mate también en la octava fila, ya que esta torre pues ha dejado de estar defendida por el alfil en H3. Por lo tanto, tras un torre EB7, como vemos en la partida, pues ya esto no es posible. Por lo tanto, continúa la partida con este alfil E6 para proteger nuevamente el alfil de la torre de C8. Antes la protegía desde el alfil de H3, desde la casilla de H3, y la partida continúa con este torre por A6, capturando ya algunos peones, alfil F7, que además estaba atacado este alfil, y posteriormente torre por F6. Se ha clavado a este alfil. La partida continúa con torre G7 para defenderlo, torre por H6, atacando nuevamente ahora Dubov. Qué fácil parece, ¿no? Cómo está recogiendo ahora todos los peones que antes se había dejado, por decirlo así, entre comillas. Y por parte de Nepomniachtchi juega este torre G6 también con la idea, como comentamos, de cambiar torres. Torre H7, Dubov intenta no cambiar, además está atacando por dos veces a este alfil, alfil D5, y si queréis en esta posición podéis parar el vídeo y ganar las partida para Daniil Dubov, para las blancas. Pues bien, la jugada ganadora es alfil G7 jaque, y en caso de que las negras viniesen con el rey a G8, habría mate con torre H8. En caso de que las negras intentasen escapar con el rey para E8, la jugada sería torre H8, y tras colocar el alfil en G8 pues vendría el mate no obstante. Por lo tanto, con posibilidad de mate, pero es verdad que Dubov contaba con muy poquito tiempo en el reloj, por lo tanto no llegaba a ver esta jugada y no la realizó, y la partida continuó no con este alfil G7 ganando la partida en el acto, sino con este torre B D7, perdón. Posteriormente se juega alfil E6, y ahora sí que realiza este alfil G7 jaque, con la gran diferencia que Nepomniachtchi, al jugar este rey E8, pues esta torre puede ser capturada. Por lo tanto, no le vale ya ese mate, se tiene que retirar con la torre a A7, pero esto le permite a Nepomniachtchi de alguna manera pues salir de esta red de mate. Primero juega torre D8 dando un jaque, este se retira a E3, y tras torre D7 Dubov intenta hacer o juega un torre A8 jaque. El rey se retira a E7, posteriormente viene torre por A5 capturando un nuevo peón, y como vemos cómo ha cambiado el panorama, sobre todo en cuanto a los peones, ya que ahora Dubov cuenta con dos peones y Nepomniachtchi solo con uno. La partida continúa con alfil F7, también para evitar algunos temas de descubierta con jaque, y tras este alfil F7, alfil E5. Posteriormente viene torre E6, clavando a este alfil, como vemos de momento está defendido por la torre, torre G7, y también con la idea de capturar este peón, y torre B7 por parte de Nepomniachtchi. Este peón ahora sí que se podría capturar, ya que este alfil pues está, como vemos, clavado. Por lo tanto, la siguiente jugada que hace Dubov es retirar al rey de la clavada, rey F2, posteriormente se juega torre C6, también con alguna idea de poder entrar con la torre, por ejemplo, en la segunda fila, alfil C3 para retirarse también con el alfil y permitir pues seguramente la captura de este peón con alguna de sus dos torres. La partida continúa con torre H6 atacando el peón de H2, rey G3 y torre D7 por parte de Nepomniachtchi.
La idea es colocar a la torre en D3 para mantener aquí al rey con algún jaque, y la partida continúa con torre E5 jaque, el rey se retira a F8, como vemos, atacando a la torre de G7, y aquí se produce la captura de este último peón que tenían las negras. Torre G por G5, torre D3 jaque, y aquí se juega rey F4, alfil E6, y aquí las blancas tenían que tener un poco de cuidado, ya que las negras tienen mate en la siguiente jugada con torre H4, el rey no puede escapar, y la jugada que hace Dubov, ya que vio, pues lógicamente, esa posibilidad de mate, fue torre E2 para permitir que el rey pudiese escapar. Posteriormente viene este torre H4 jaque, el rey se escapa por E5, torre D5 jaque y rey por E6. Aquí se captura un alfil, se pierde la torre, y aquí Dubov intenta recuperar la calidad con este alfil F6. No obstante, Nepomniachtchi lo defiende primero colocando la torre en G6, clavando a este alfil, ya no puede capturar, y posteriormente se juega torre D2. La idea de Dubov también es la de dar mate, ya que aquí no hay escapatoria para el rey negro, por lo tanto la partida continúa con torre E4 jaque, retirando al rey, rey F5, y después se lleva la torre de E a G4 para evitar la captura de esta torre. La partida continúa con rey E6, con la misma idea de dar mate, torre E4 jaque, y aquí las negras pues están buscando lógicamente las tablas, ya que ahora, como vemos, aunque tienen calidad de más, cuentan con 2 peones de menos. Vamos a ver cuál es la idea de Dubov. De momento jugar un H4 para evitar esa continuidad de tablas, torre G2, torre D8 jaque. Aquí el rey escapa a F7 y tras torre D7 jaque el rey va a E8 atacando a la torre. Esta se retira a D8 dando nuevo jaque al rey. El rey vuelve a F7, torre D7 jaque, con la misma idea en Nepomniachtchi de hacer tablas, y tras rey E8 Dubov decide colocar su torre en B7 defendiendo a este peón por 2 veces en B2. La partida continúa con torre H6 y posteriormente se juega alfil G5, torre F2 jaque y rey G4, torre E6, y posteriormente se juega rey H5 poniendo en seguridad al rey blanco por parte de Dubov, torre F7. Con la idea de cambiar torres, Dubov no acepta y hace un nuevo jaque en B8 al rey. Este se retira a D7 y posteriormente se juega torre D8, nuevo jaque, el rey viene a C6 y ahora la idea de este rey es venir a capturar el peón de B2. Vamos a ver si lo consigue. Torre D4 por parte de Dubov y posteriormente se juega rey C5 atacando a la torre. Esta se retira a A4, torre B7 metiendo presión a este punto de B2, posteriormente torre A2 para defenderlo, pero el rey ya no se le puede parar. Tras venir a C4, las blancas mueven su rey a G4 y tras rey B3 pues viene un torre A3, pero está con un jaque, pero está cayendo el peón de B2. Las blancas por su parte juegan este torre E3, ahora ya sí Dubov desea cambiar las torres y así terminar la partida en tablas. Nepo de momento lo evita con torre B4 dando un jaque y tras rey H5 termina la partida con esta captura de torres en E3 y posteriormente este rey C2 firmando finalmente las tablas. Una partida muy intensa en la que Dubov ha estado en algunos momentos de la partida con hasta 4 o 5 peones de desventaja y luego de una manera no fácil, pero como ha sabido desarrollar sus piezas, tener la iniciativa y de alguna manera tener prácticamente en un modo muy pasivo a Nepomniachtchi. Una partida para tenerla en cuenta. Espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros y nos vemos en una próxima batalla. Chao.